Herrera una intervención cada vez mayor en los asuntos económicos de la Iglesia. En la época del virreinato, el lugar de Guadalupe fue adquiriendo una importancia cada vez mayor, por lo que los monarcas hispanos no podían dejarlo sin vigilancia. Por un lado, para obtener recursos económicos, y por otro lado, para dar canonjías a los peninsulares, además para emplearlos como un cierto modo de control sobre la población. El tema que encierran estas reales cédulas, pues no ha sido abordado por la investigación, puesto que son ordenanzas civiles que se consideraron encaminadas a ese gobierno civil y desde el punto de vista eclesiástico se les ha hecho poco caso. Pero al estudiar con atención esos despachos reales nos percatamos de la evolución social que tuvo ese lugar, la capilla de la Virgen de Guadalupe, y del impacto que tuvo en la vida social y política de la Ciudad de México y de toda la Nueva España ya en el siglo XVI, XVII y el XVIII, que es el que nos interesa ahora. Luego, pues aparecen ahí en estas cédulas los privilegios de que gozaron los que trabajaban en la recién dirigida colegiata, y las querellas que se generaron entre los dos cabildos eclesiásticos, el catedralicio y el santuario de Guadalupe, que coexistieron durante buena parte de la época virreinal, y lo que al paso del tiempo significó para la corona una buena mina de recursos económicos con los que podía favorecerse el rey con el pretexto de su real preocupación. El obispo Zumárraga mandó hacer una primitiva ermita e instaló en ella la llave de guardia. Miles de piadosos indios acudieron a elevar sus plegarias, pidiendo a la Virgen socorro y remedio para sus necesidades. Poco a poco el lugar adquirió fama de ser centro de milagros portentosos, y a consecuencia de todo ello, desde muy temprano, los monarcas hispanos se percataron de la importancia que esa ermita tendría en sus dominios. En el año de 1707 murió en México un criollo muy acaudalado, don Andrés de Palencia, y dejó en su testamento la cantidad de 100,000 pesos de oro, una cantidad exorbitante para esa época. Manifestado en su testamento que quería que se fundara un convento de religiosas agustinas con ese dinero, o en su defecto una colegiata en el santuario de la Virgen de Guadalupe, que está a una legua al norte de la Ciudad de México, añadiendo a ese legado todos los frutos de sus haciendas, dineros, escrituras y el remanente de sus bienes. Este testamento, Andrés de Valencia, dio como resultado una tremenda trifulca del cabildo del arzobispado de México para la creación de la colegiata. El rey encomendó al virrey de la Nueva España en ese momento, el duque de Albuquerque, que diera su parecer, después de recabar información de los notables de la Nueva España. Como vemos, es un asunto que fue muy trabajado por el rey, pidió consejo, el gobernador del rey, escribió a la audiencia, escribió al arzobispo, en fin, fueron un montón de células que son las que, algunas de ellas las que aparecen aquí. Al estudiarlas da la impresión de que debe haber bastantes más que no están en esta colección del padre Herrera, y pues nos queda un campo enorme por investigar. Bien, el virrey comenzó por consultar al arzobispo de México, don Fray José de Lanciego, consultó también al cabildo de catedral, consultó al fiscal, a la Real Audiencia y al párroco de San Pablo. Todos ellos afirmaron que era una buena obra y que había caudal, claro, con 100,000 pesos solo había caudal para hacer la colegiata. El albacea de don Andrés de Valencia era don Pedro Ruiz de Castañeda, que le ofreció además otros 8,000 pesos solo y los réditos de 60,000 pesos que también aportó a esta donación. Además se añadieron otros 3,000 del santuario y de la parroquia, y ante circunstancias tan favorables el nuevo virrey, el duque de Linares, propuso al rey el 30 de julio de 1714 que hubiera un abad, 4 canónigos, 4
4 racioneros y demás ministros correspondientes al servicio de la Iglesia. El rey convocó a su Real Consejo, que aprobó la propuesta del rey. Y entonces se dirigió el rey a Roma, pidiendo al Papa que lo aprobara y que diera las bulas de elección. Se pedía que de las 4 canonjías